Fue el regreso más inesperado y el más polémico. Amaya Montero, la voz que marcó una generación, reapareció después de años de silencio, y lo hizo envuelta en rumores, críticas y miradas que no perdonan, fotos, redes, entrevistas truncadas y una sola pregunta. ¿Qué pasó realmente con la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh? Hoy vamos a hablar de eso, del escándalo que la hundió, de la fama que la hizo brillar y de cómo su vida se convirtió en uno de los dramas más comentados del pop español. Pero antes de entrar en esta montaña rusa de éxitos, lágrimas y titulares, quiero saber, ¿desde dónde nos están viendo? Cuéntenme en los comentarios porque esta historia tiene de todo: traición, talento, malentendidos y redención. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse, dejen su me gusta y prepárense. Porque lo que vamos a contar hoy es la historia de una mujer que lo tuvo todo, lo perdió casi todo y decidió volver a empezar desde las cenizas. Amaya Montero Saldías nació el 26 de agosto de 1976 en Irún, una pequeña ciudad del País Vasco en España, muy cerca de la frontera con Francia. Hija de Iñaki Montero y Pilar Saldías, creció en un hogar donde la música siempre sonaba de fondo. Su padre era un apasionado de los Beatles y Serrat, y su madre amaba a Cecilia y Mecano. Desde niña, Amaya imitaba las voces que escuchaba en la radio y jugaba a ser cantante con su hermana Idoia. Nadie imaginaba que aquella niña risueña y testaruda acabaría escribiendo parte de la banda sonora de millones de personas. Amaya fue una niña alegre, pero también muy perfeccionista. Desde pequeña destacaba en el colegio por su voz y su carisma. Participaba en coros escolares, festivales y cualquier evento donde pudiera cantar. Sus profesores recuerdan que, incluso cuando algo no salía bien, Amaya no paraba hasta lograrlo. Esa mezcla de dulzura y ambición sería una constante en su vida. A los 9 años, su familia empezó a notar que su voz tenía algo distinto, una calidez natural que atrapaba a quien la escuchaba. A medida que crecía, su amor por la música se mezclaba con otro gran interés: entender la mente humana. Por eso, cuando terminó la secundaria, decidió estudiar psicología en la Universidad del País Vasco. Pero entre clase y clase, lo suyo seguía siendo cantar. En fiestas, en bares pequeños, en reuniones de amigos, siempre había alguien que le pedía una canción. Y aunque lo hacía por diversión, en el fondo sentía que estaba destinada a algo más grande. En los primeros años de los 90, Amaya comenzó a cantar versiones de artistas que admiraba, como Annie Lennox, Celine Dion y Mecano. Su estilo era limpio, emotivo y tenía esa mezcla de fuerza y fragilidad que terminaría convirtiéndose en su sello. Fue en esa época cuando empezó a moverse en pequeños circuitos musicales de San Sebastián e Irún, buscando oportunidades, cantando donde la dejaran, aprendiendo a dominar el escenario sin perder su naturalidad. Y entonces llegó 1996. Una noche cualquiera, en una reunión de amigos, Amaya conoció a 4 jóvenes músicos locales: Pablo Venegas, Álvaro Fuentes, Xavi San Martín y Haritz Gard. Tocaban juntos desde hacía tiempo, pero necesitaban una voz. Cuando Amaya cantó con ellos por primera vez, todos lo supieron. Ahí estaba la pieza que faltaba. Así nació una banda que nadie imaginaba que haría historia: La Oreja de Van Gogh. Era el comienzo de algo gigantesco, y también de una relación tan brillante como tormentosa. A finales de los 90, La Oreja de Van Gogh explotó. En apenas unos años, pasaron de tocar en bares del País Vasco a llenar estadios en toda España y Latinoamérica. Amaya, con su voz dulce y letras llenas de nostalgia, se convirtió en el rostro del grupo. Todo parecía perfecto: premios, giras, fans que coreaban cada palabra. Pero detrás de las luces empezaban las grietas. Estrés, diferencias creativas, desgaste emocional. El éxito, como siempre, tenía su precio. Los integrantes del grupo eran amigos desde antes de la fama, y eso hacía más difícil aceptar los cambios. Amaya quería evolucionar,
experimentar con nuevas letras y sonidos. Los demás buscaban mantener la esencia que los había hecho triunfar. Poco a poco, las reuniones de composición se volvían más tensas, las giras más agotadoras y las decisiones más frías. Algunos decían que Amaya se había vuelto más reservada, otros que ya no encajaba con el resto. Pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. En 2006, durante la gira de su álbum Guapa, los rumores se multiplicaron. Los fans notaban algo distinto en el escenario. Menos complicidad, menos risas, más distancia. En entrevistas, Amaya evitaba preguntas sobre el futuro del grupo y los demás miembros parecían esquivar el tema. La prensa empezó a especular. Había peleas, problemas personales, celos. Lo cierto es que la tensión era real y lo que venía era inevitable. El 19 de noviembre de 2007, la noticia cayó como una bomba. Amaya Montero dejaba La Oreja de Van Gogh para iniciar su carrera como solista. El comunicado oficial hablaba de una decisión amistosa, de un fin de etapa, de mutuo acuerdo, pero los fans no lo creyeron. Las redes, los foros y los programas de televisión se llenaron de hipótesis. Algunos decían que Amaya estaba cansada de no tener control creativo. Otros aseguraban que los roces personales con Pablo Venegas eran insostenibles. Amaya guardó silencio, pero el silencio decía mucho. No hubo grandes despedidas, ni fotos juntos, ni mensajes cálidos. La separación fue seca, casi quirúrgica, y aunque todos prometieron seguir siendo una familia musical, el público sintió lo contrario, una ruptura fría, inesperada y dolorosa. Poco después, el grupo anunció a su nueva vocalista, Leire Martínez, una joven talentosa que venía del programa Factor X. El cambio fue inmediato y la prensa no tardó en convertirlo en un espectáculo mediático. Los titulares eran tan directos como crueles. ¿Quién canta mejor? ¿Amaya o Leire? La nueva voz de La Oreja supera a la antigua. Las comparaciones se volvieron inevitables y los fans se dividieron. Unos apoyaban a Amaya, la voz original y fundadora. Otros aplaudían la nueva etapa del grupo. Amaya, siempre elegante, respondió en una entrevista con una frase que dejó clara su postura. Yo no compito con nadie. Mi historia con el grupo ya está escrita. Aún así, el daño ya estaba hecho. Los medios insistían en hablar de una supuesta rivalidad femenina, aunque Amaya y Leire jamás se atacaron directamente. Mientras La Oreja de Van Gogh continuaba su camino con nueva voz, Amaya se preparaba para comenzar el suyo, sola, sin red y con todo que demostrar. En 2008 anunció su primer disco como solista, Amaya Montero, y el público se dividió. Algunos la aplaudían por atreverse a empezar de cero, otros aseguraban que sin el grupo no llegaría lejos, pero Amaya quería demostrar lo contrario. Su primer sencillo, Quiero Ser, se convirtió en un éxito inmediato. Sonaba en todas las radios, encabezaba las listas y la devolvía al número 1 en España y Latinoamérica. El álbum vendió miles de copias y consolidó su carrera como solista. Parecía que el salto había sido perfecto, aunque detrás del brillo empezaban a asomar las primeras grietas. La presión por mantener el nivel del éxito fue brutal. Amaya trabajaba sin descanso componiendo, dando entrevistas, viajando. Pero el ambiente ya no era el mismo. Sin el grupo que la había acompañado durante una década, se sintió sola en un mundo donde cada paso era analizado. En 2011 lanzó su segundo disco, Amaya Montero 2, con temas más personales y maduros, pero el recibimiento fue tibio. Algunos críticos decían que sonaba igual, otros que había perdido la magia. Amaya empezó a mostrar cansancio, frustración, y en varias entrevistas dejó ver su lado más vulnerable. A veces se mostraba impulsiva, directa, y eso le costó titulares polémicos. En redes, sus mensajes se volvían más emocionales, más crudos. Algunos fans lo veían como honestidad, otros como señales de que algo no iba bien. Unos años después comenzaron a circular rumores sobre problemas personales. Apariciones públicas en las que se le veía visiblemente afectada, entrevistas confusas
y publicaciones en redes que preocupaban a sus seguidores. En una ocasión, Amaya publicó un mensaje diciendo: "No estoy bien", y desapareció por semanas. Los medios hicieron un festín. Algunos hablaban de depresión, otros de crisis creativa. Amaya siempre ha sido reservada con su vida privada, pero su vulnerabilidad se volvió parte del relato. Sin embargo, Amaya nunca dejó de luchar. En 2014 regresó con Si Dios quiere, yo también, un disco más luminoso, más optimista, con sonidos pop suaves y letras esperanzadoras. Fue su forma de decir: aquí sigo. Pero el mundo ya había cambiado. Las redes sociales amplificaban todo. Las críticas eran inmediatas, y cualquier gesto malinterpretado se volvía viral. Entre éxitos, lágrimas y escándalos, Amaya siguió cantando aunque las cicatrices empezaban a notarse. Los años pasaron, y el brillo de los escenarios empezó a mezclarse con sombras más personales. Amaya Montero, que siempre había sido cercana a sus fans, comenzó a usar las redes sociales como su canal más directo de expresión. Pero a veces, esa cercanía se convertía en un arma de doble filo. Un tuit impulsivo, una foto sin explicación o un mensaje emocional bastaban para que los medios encendieran las alarmas. Y así, poco a poco, su nombre volvió a estar en boca de todos, pero no por su música. En 2018, Amaya lanzó el álbum Nacidos para Creer, un título que sonaba a esperanza pero también a defensa. El disco era su grito contra las críticas y los prejuicios, con letras más maduras y un tono introspectivo. Sin embargo, las entrevistas de promoción se convirtieron en titulares polémicos. Algunos medios la mostraron como a la defensiva, otros decían que no estaba bien. La artista, harta de las distorsiones, respondió con una frase que dejó huella: "No hay peor enemigo que el que no te entiende". En 2019, su relación con La Oreja de Van Gogh volvió a estar en el ojo del huracán. Todo comenzó con un simple mensaje en Twitter, una frase corta pero cargada de significado. Amaya escribió: "Qué pena da ver cómo algunos cuentan mentiras para quedar bien, pero el tiempo pone a cada uno en su lugar". No dijo nombres, no dio explicaciones, pero bastó para que Internet ardiera. Los fans, los medios y los curiosos lo interpretaron de inmediato como un dardo directo a sus antiguos compañeros del grupo, que días antes habían hablado de su salida en buenos términos. El tuit se volvió viral en minutos. Los seguidores de Amaya la apoyaban con mensajes de cariño y comprensión, mientras otros la criticaban por reabrir heridas del pasado. La prensa empezó a llenar los titulares con frases como: "Amaya Montero lanza un ataque a La Oreja de Van Gogh" y "La ex vocalista reabre la guerra con su antiguo grupo". Amaya, fiel a su carácter impulsivo y sincero, respondió a algunos comentarios con frases cortas pero reveladoras. A un fan que le preguntó si hablaba del grupo, ella contestó: "Yo estuve ahí desde el principio. Hay cosas que solo nosotros sabemos". Y fue justo esa respuesta la que encendió la tormenta. En cuestión de horas, las redes se llenaron de hipótesis y análisis que afirmaban conocer la verdad. Algunos decían que el conflicto venía de viejas disputas por derechos de autor, otros hablaban de egos, de promesas rotas o de heridas nunca cerradas. Amaya, viendo la avalancha de comentarios, tomó una decisión drástica: borró el tuit, eliminó todas sus publicaciones y finalmente cerró su cuenta de Twitter. Su desaparición digital fue vista como un grito de agotamiento. Muchos de sus fans la defendieron diciendo que Amaya siempre fue emocional, pasional, humana y que los medios habían hecho leña de su sensibilidad. Pero otros aprovecharon para atacarla diciendo que no sabía gestionar la fama o que vivía del pasado. Lo cierto es que aquel tuit tan breve y ambiguo terminó siendo uno de los momentos más comentados de su carrera. Un eco de dolor y orgullo que demostraba que las heridas con el grupo seguían abiertas. Después de eso, Amaya volvió al silencio. No dio entrevistas, no habló del tema, y en sus escasas apariciones públicas esquivaba cualquier pregunta sobre La Oreja de Van Gogh. Mientras tanto, el grupo seguía adelante con Leire Martínez y lanzaba nuevo material. El público los veía como dos caminos paralelos.
uno lleno de estabilidad, otro de emociones intensas. Pero en el fondo todos sabían que esa historia, la de Amaya y su banda original, todavía no había llegado a su último capítulo. Después del escándalo del tuit y su desaparición de Twitter en 2019, Amaya Montero entró en uno de los periodos más silenciosos y al mismo tiempo más inquietantes de su vida. No lanzaba música nueva, no daba entrevistas y sus apariciones públicas eran escasas. Durante un tiempo parecía que se había retirado del todo, pero cada vez que reaparecía, su nombre volvía a ser tendencia. Y no precisamente por su voz, sino por su aspecto, su actitud y el misterio que la rodeaba. En 2022, Amaya volvió a hacer noticia por unas imágenes que encendieron todas las alarmas. En redes sociales circuló una foto suya en la que se le veía irreconocible, más delgada, con expresión cansada y un rostro que reflejaba tristeza. Los fans se preocuparon. Los medios, como siempre, fueron despiadados. Titulares como "El preocupante estado de Amaya Montero" o "¿Qué le pasa a la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh?" inundaron internet. Fue una exposición brutal, y aunque muchos salieron a defenderla, la artista volvió a desaparecer de la vida pública. Meses después, su entorno confirmó que Amaya estaba atravesando una etapa complicada a nivel emocional. Según fuentes cercanas, había sufrido problemas de ansiedad y depresión, derivados del estrés, la presión mediática y los años de exposición constante. Ella misma, en una entrevista breve en 2023, dijo una frase que conmovió a todos: "He estado mal. No lo voy a negar, pero estoy luchando como siempre lo hice". Fue la primera vez que hablaba con tanta honestidad sobre su salud mental. Muchos fans la aplaudieron por su valentía. Cuando en 2024 circularon rumores del posible regreso de Amaya al grupo, Leire publicó en redes un mensaje que decía: "No lo sabía, pero no soy tonta". La frase se viralizó y muchos la leyeron como una crítica directa a cómo se manejó su salida. Más tarde, en una entrevista, Leire aclaró: "No tengo nada contra Amaya, pero tampoco formo parte de esa historia". Esto confirmó que la decisión de traer de vuelta a Amaya no fue consultada con ella, lo que provocó una reacción emocional. Los fans se dividieron otra vez entre Team Amaya y Team Leire. En octubre de 2025, La Oreja de Van Gogh anunció oficialmente que Amaya Montero volvía como vocalista del grupo después de casi 18 años fuera. Al mismo tiempo, se informó que Pablo Benegas, guitarrista y uno de los miembros fundadores del grupo, no acompañará esta nueva etapa sobre el escenario. La noticia del regreso generó gran repercusión entre fans y medios. Un comunicado del grupo expresó que se trataba de un volver a las raíces y que la banda estaba totalmente renovada. Por su parte, Amaya comentó que estaba emocionada por la oportunidad de regresar a donde empezó. La banda también dio pistas de que se prepara una gira para 2026, lo que marcaría esta etapa de Amaya como vocalista nuevamente al frente del grupo. Esta nueva fase se presenta como un cruce entre nostalgia, por los éxitos clásicos del grupo con Amaya, y renovación con nuevos escenarios, potencialmente nueva música y una formación ligeramente modificada. En resumen, Amaya Montero ha regresado oficialmente a La Oreja de Van Gogh. Es un capítulo real, con emoción, expectativas y también dudas. No es ficción. Es un momento importante en la historia del pop español. Su regreso no fue solo una noticia musical, fue un símbolo. Una historia de segundas oportunidades, de heridas que no terminan de cerrar, pero también de fuerza, de amor por la música y de reconciliación con uno mismo. Amaya nunca fue una artista de medias tintas. Fue querida, criticada, imitada y juzgada, pero siempre auténtica. Se quebró, cayó, desapareció y volvió. Y en una industria donde es más fácil rendirse que resistir, ella eligió cantar. Quizás esa sea su mayor victoria, seguir siendo la voz que, pese a todo, nunca se apagó. Su regreso con La Oreja de Van Gogh en 2025 marca un nuevo capítulo, aún rodeado de incertidumbre. Leire Martínez sigue adelante con sus propios proyectos. Pablo Benegas decidió apartarse del grupo.
Y Amaya se enfrenta una vez más a la mirada del público, pero esta vez parece hacerlo desde otro lugar, el de quien ya no busca demostrar nada, sino simplemente vivir y cantar. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que este regreso sanará las heridas del pasado? ¿O piensas que el tiempo no basta para recomponer una historia tan intensa? ¿Puede una banda volver a ser la misma después de tanto? Déjamelo en los comentarios, quiero leerlos todos. Y antes de irnos, cuéntenme, ¿desde dónde nos están viendo? No olviden dejar su me gusta, suscribirse y activar la campanita, porque aquí seguimos contando las historias más apasionantes de la música en español. Historias de talento, de caída y renacimiento. Historias como la de Amaya Montero, la voz que se atrevió a perderlo todo, para volver a encontrarse a sí misma. Nos escuchamos en otra historia. Adiós.